Informativo Mira TV. El rumbo de Estados Unidos marca el futuro de América Latina y el mundo. ¿Cuál es el impacto que tiene el reciente resultado en las elecciones presidenciales de este país, de América, del norte de América? Vamos a estar conversando con el economista Alejandro Moncada, reconocido economista y analista político, quien va a desglosar las claves que revelan precisamente lo que los medios aún no han contado con relación a este resultado. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la mayoría de ese país eligió a este interesante personaje mundial como presidente de Estados Unidos para el próximo periodo. ¿Cómo va a impactar esto a América Latina, a Venezuela de manera particular? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debemos considerar luego de este resultado? Aquí está Alejandro Moncada con nosotros. Alejandro, como siempre, un verdadero placer. Se demoró un poquito para venir, pero aquí está porque es amigo de la casa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y tenía unos días sin venir a tu importante programa, lo cual agradezco profundamente. Efectivamente, después de electo el ciudadano nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo creo que sí debe haber cambios importantes, no solo en la política mundial, sino en la política hacia América Latina. Yo tengo la esperanza, pero como digo, eso es esperanza e información, que como este ya es el segundo periodo y en Estados Unidos la Constitución no permite ser 3 veces presidente de los Estados Unidos, él es un hombre muy inteligente que demostró arrasar con todo contra las encuestas y ganar de forma abrumadora. Yo tengo el convencimiento, pero es mi impresión, que el presidente de los Estados Unidos va a tener una política muy pragmática, pensando como debe ser, y lo ofreció en la campaña, pensar más en los intereses internos de los Estados Unidos de Norteamérica, sin dejar de preocuparse por los intereses mundiales, como es la guerra de Rusia, Ucrania y todo el problema del Medio Oriente, y por supuesto no va a descuidar en lo absoluto a América Latina. Entre esos está Venezuela. Y si es verdad el rumor que está corriendo, que van a nombrar secretario de Estado posiblemente al senador Marcos Rubio, sin duda alguna se puede poner la cosa más difícil, a mi juicio, para Venezuela. Pero en todo caso también puede ser que el pragmatismo y la inteligencia del presidente electo, Donald Trump, que nadie puede negar que ganó tranquilo y de manera transparente y abrumadora, y todo el mundo lo reconoce, piense también en los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, que Venezuela hoy por hoy, cuando te estoy hablando en este programa, sigue siendo el tercer proveedor de petróleo diario a los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que si entramos en el pragmatismo más que en las pasiones, con todo y que pudiera ser el secretario de Estado Marcos Rubio, podría llegarse a un respeto, lo cual no quiere decir que en Venezuela van a hacer lo que le da la gana, sino que van a respetarse mutuamente un poco más y podemos seguir manteniendo unas relaciones comerciales y llegar también a las diplomáticas, que sería lo ideal para Venezuela y para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, muchísimos analistas señalan que en Estados Unidos ganó la economía, es decir, la promesa de mejorar la economía para los ciudadanos norteamericanos y obviamente muchísimos inmigrantes de diferentes países, incluyendo Venezuela, que hacen vida ahí en Estados Unidos, ¿no? Por eso mismo creo que si priva el pragmatismo y la inteligencia, primero va a tener una política que no estoy muy claro con los emigrantes que están, no solo de muy diferentes países de América Latina, sino fundamentalmente yo me voy a preocupar como corresponde, es de los de Venezuela, que a unos dicen que son tanto, otros que son menos, pero total, globalmente en el mundo dicen que son cerca de 8 millones de personas. Yo no sé realmente qué va a pasar, porque yo no soy miembro ni del gabinete de allá, ni miembro del gabinete de aquí,
pero si yo fuera el presidente Maduro, y lo digo aquí, y por cierto, tú me has dicho no digas para otros canales que vas a ir, pero es importante que diga que yo mañana voy a estar entrevistado en el Palacio de Miraflores, lo cual indica que yo tengo una buena relación, siendo de la oposición, con el gobierno del presidente Maduro. Eso lo he dicho abiertamente aquí y en los Estados Unidos, en la cadena CNN y en Telemundo. ¿Por qué lo explico? Para poder entender que después voy para el Canal 8, voy por el Canal I, voy para Televen y casi todos los canales. No, yo creo que incluso las guerras terminan en diálogo, o sea que exacto. Es preferible Además, el diálogo. Hay un politólogo muy importante que es John Magdaleno y otro Carlos Raúl Hernández, y ambos han dicho, no hay ninguna guerra en el mundo que haya terminado sin, al finalizar, estando echándose plomo, pero por otro lado dialogando. Y las guerras se producen por tres cosas, me explicaba él, Carlos Raúl Hernández, ayer como amigo mío. Se producen por política, se producen por dinero y se producen por amor. Cuando vamos por amor es el de Helena de Troya, para dejarlo hasta ahí. Allá con esa suficiente para la humanidad. Para la humanidad y armar ese enredo que armaron por una mujer, sí, que se la llevaron otro, y bueno, y el otro estaba enamorado. Ese es una, pero ese no es el caso de nosotros. En la del poder político se está discutiendo, pero en verdad el fundamental es que Venezuela posee en el subsuelo venezolano, y aclaro, el potencial, y siempre lo digo en tu programa, en petróleo, oro, gas y ahora también el agua, que es fundamental. Si mantenemos unas relaciones de elemental respeto, yo creo que sería bueno para Estados Unidos de Norteamérica, que también dicho en este programa, que en 3 días en barco llega a las refinerías de Estados Unidos el tercer proveedor actual. No es que va a aumentar, puede aumentar. ¿Para dónde? Para los Estados Unidos, que no es lo mismo que estar con el estrecho de Hormuz, que lo pueden trancar en cualquier momento si hay más problemas en el Medio Oriente, cosa que con Venezuela ahora, no lo hay. Infiero de lo que estás analizando que tú consideras que hay una especie de dos vertientes, una vertiente la de micrófono, la de la diatriba pública, y otra la realidad del manejo económico de la venta de petróleo y todos los procesos, ¿no? Y inclusive las licencias que están dando, y que viste que las prorrogaron y que está abierto ese proceso allí. Son dos vertientes, y que digamos que lo más difícil que le veo a ese tema es que mientras todo eso pasa, los venezolanos tienen un salario mínimo, por Dios, que es irreal. Es irreal en el sentido para el desarrollo de ningún ser humano, de ninguna familia, en ninguna parte. En parte normales, correcto, pero ¿cómo se arregla eso? Hay dos vertientes. En la vertiente pragmática se puede arreglar, porque si se genera, que lo he dicho aquí y en otros programas, se genera confianza, después de la confianza viene inversión, después de la inversión viene la distribución de la riqueza, se puede reducir el tamaño del Estado. Eso no es de la noche a la mañana. Eso sería lo ideal. Eso es gradualmente. Pasamos de más de 52 ministerios a algo lógico que serían 12, como era en el gobierno de uno de Caldera, uno de Carlos Andrés, uno de Rómulo Betancourt y uno de Raúl Leoni. Y hasta en el gabinete del presidente de Estados Unidos electo y el que sale, máximo que lo han subido algunas secretarías, que es equivalente a qué, a los ministerios. Hacen un oro, 2, 3 máximos aumentados secretarios de Estado que son ratificados por el Senado. Ahora de paso este presidente tiene la mayoría en el Senado y tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, que es equivalente aquí al Congreso de los Diputados, y de paso tiene también mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, que quedan electos vitalicios y la mayoría es republicana. Quiere decir que tiene el control prácticamente de todo. Ya las tasas de interés empezaron a bajar. La inflación efectivamente la tienen controlada, porque la economía funciona con dos cosas fundamentales: la confianza, y cuando tú le das confianza a algo, genera
que inversión. Al ver inversión hay producción, al ver producción hay permea la distribución de la riqueza para los que tienen menos. Que es de la noche a la mañana, no es no de la noche a la mañana. Pero si yo te doy a ti confianza para invertir en este negocio y yo me quiero meter, te doy confianza, te doy seguridad y entonces tú dices, sí te acepto. Y ahí yo creo que podemos llegar a un punto intermedio. Y para finalizar, digo, no hay que tener malas relaciones ni con Rusia ni con China, pero hay que privilegiar, a mi juicio, las relaciones de Estados Unidos con Venezuela o Venezuela con Estados Unidos, cediendo cada quien lo que hay que ceder, que es el respeto, e igual tener buenas relaciones con Colombia, Brasil y Guyana. Fíjate que interesante lo que acabas de señalar. Me gustaría que analizaras, por ejemplo, Donald Trump ha dicho que va a realizar una de las más grandes deportaciones que se haya visto en Estados Unidos. Eso quiere decir, bueno, mucha gente que vive en ese país de manera ilegal, me imagino que a eso se referirá. Los que están legales, me imagino que no les pasará nada, pero bueno, esa es una visión, ¿no? ¿Cómo impacta? Porque fíjate que muy bien el presidente está diciendo, voy a resolver el problema económico de Estados Unidos, que es su deber. Que es su deber. Que es su deber primario. Y también ofreció acabar la guerra de Ucrania y Rusia. Que eso me parece más difícil. Genial, que cualquier ser humano en este planeta entienda que la guerra es el suicidio de la razón, como dice la historiadora Diana Uribe, y que ninguna guerra tiene sentido. Eso no tiene sentido. Matarse a los seres humanos por nada, no tiene sentido. Y que al final, para llegar a la paz, se llega con el diálogo. Con el diálogo, entonces es mejor dialogar que hacer la guerra de una vez, pero bueno, esa es la cosa del ser humano, ¿no? Exacto. Esa es la mente humana que lucubre, que sueña, que acciona quizás de manera irracional, desde mi perspectiva y mi punto de vista, con relación a la guerra. Yo soy antiguerra, o sea, ninguna guerra para mí tiene sentido por nada. Yo soy partidario ni por dinero, como tú decías, ni por amor, desde esa perspectiva, ni por poder político. O sea, no tiene sentido, Dios mío. Pero en la próxima parte me gustaría que tú nos comentes cómo va a impactar todo eso que está haciendo el que va a ser el presidente electo, Donald Trump, para el beneficio de su pueblo, de Estados Unidos, incluyendo la deportación de personas. ¿Cómo impacta eso a América Latina? ¿Cuál crees tú que sea el futuro económico, que es un punto fundamental? Y es el que te voy a hablar. Para las personas, y es definitivamente el gran drama, porque ¿por qué sufre la gente? Porque no tiene real. Vamos a estar claros, no tiene para ese mercado, porque no tiene para esto. Es correcto. Esas son las grandes decisiones. Fundamental basadas en una sociedad, en el cerebro, para no decir en la cabeza. Claro, en una sociedad de consumo que estamos claros que vive precisamente teniendo capacidad económica. En la próxima parte vamos a seguir con este interesante análisis. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista hoy conversando con Alejandro Moncada, economista, analista político, precisamente hablando acerca del reciente resultado electoral en Estados Unidos. Ganó Donald Trump. Él ha planteado una cantidad de políticas muy interesantes para ese país, fundamentalmente basado en mejorar la economía, que es lo que creo que es la gran promesa de él, y entre otros temas, pero eso es creo que la espina dorsal del tema. Pero es que todo el mundo, todos los países quieren eso, o sea, todas las personas, los ciudadanos con quien tú hables, quieren resolver el problema económico, porque la emigración de 8 millones y pico, como tú decías, de venezolanos, ¿por qué? La mayoría se ha ido por problemas económicos, ese es el problema. ¿Cómo resolver el problema? Bueno, ese es un problema bien difícil de resolver y es para el presidente de los Estados Unidos fundamentalmente. Porque yo, si fuera presidente o secretario de Estado de Estados Unidos, lo primero que haría es los que sean realmente delincuentes, los deporto. Los que sean gente que están trabajando, los dejo, pero le arreglo su problema ilegal, porque no pueden seguir ilegalmente para que tengan servicio de welfare y cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo lo haces si tú tienes montones de gentes en España, en Madrid, en la República Dominicana, en Punta Cana, en París, en Roma, y etcétera, si no los tienes legalizados? Entonces son ilegales, eso no les conviene y no pueden acceder a los servicios sociales que existen y funcionan bien
tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora fíjate que uno podría inferir también, ¿son culpables los cientos de personas que están ilegales en Estados Unidos de estar ilegales? ¿O es un gobierno que no tiene control de la población que vive ahí? Bueno, que trabaja y que no trabaja. Es la combinación de dos cosas. Una, de que hay incapacidad para poder absorber a todo ese gentío. Hablo globalmente. Pero ese gentío trabaja, come o hace lo que sea ahí. Pero ese gentío trabaja, come, pero también le mandamos un tren que es mejor que el Midnight Express, que se llama el tren de Aragua. Y ese tren de Aragua le da la vuelta al mundo sin tener un solo riel. Y me consta a mí que acabo de egresar de España, de Francia, de Atenas. Pero la AMPA organizada no puede ser vinculante con la mayoría de los ciudadanos que están haciendo sus cosas bien, porque eso es solamente un grupo de AMPA organizada, que no es vinculante con los ciudadanos venezolanos. Organizada, te puedo decir porque mi hija vivió hasta hace poco 4 años estudiando un posgrado en Derecho, porque ya se había graduado en la Universidad Metropolitana. Para que tú sepas, es tan eficiente que tiene totalmente loco a la gente de Filadelfia, a la gente de Miami, a la gente de Nueva York, 3 estados que conozco perfectamente. Delincuencia bien organizada. Y no de turismo. He estado viviendo y me gradué, como tú sabes, en el New York Institute of Technology en los Estados Unidos. Y me gradué de economista. Después hice 2 máster. No lo hice allá, sino en la Universidad Central y dirigida por Emeterio Gómez. Si tú me preguntas, que esa gente ha echado mucha broma, para no decir la palabra que corresponde, porque estamos en la televisión, esa gente sí tiene, pero muy mala influencia. Si fuera el presidente de Estados Unidos, yo, Donald Trump, o el secretario de Estado, regularizo de los que son buenos, que no dudo que sean la mayoría, pero también deporto a todos los que son malos. Claro, más Eso nada. es lo que yo haría. Claro. Ahora, yo no lo puedo hacer. Yo no soy el presidente ni de aquí ni de allá. Yo soy un analista político que me dedico a la política, pero que he estado vinculado y seguiré vinculado por haber sido concejal, diputado y senador de Acción Democrática. Hoy no vinculo en ningún partido. Estoy dedicado al sector inmobiliario y comercial. Y me va bien de paso. Ahora, bueno, como analista político y viendo el tema global desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿consideras que en este momento, con tantos dramas que hay en América Latina, Estados Unidos pudiera favorecer sus relaciones, por ejemplo, con Asia, con Europa, en detrimento de América Latina? ¿O cuál es el rol que consideras que debe tener América Latina para este nuevo gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo que el rol que debe tener los Estados Unidos, empezamos por eso, le va a privilegiar, sobre todo, es el problema de Europa en general. De Europa en general, en eso incluyo hasta el Medio Oriente, las guerras y eso. Y el problema interno que lo arreglan con medidas que no las toma unilateralmente él con todo el poder que tiene, porque allá existe un banco central que se llama la Reserva Federal y tiene una gran autonomía privada. Y ya lo están bajando y ya bajaron los intereses. Quiere decir que está nada más su elección sin que se haya juramentado el 20 de enero, ya está creando confianza en la economía norteamericana, porque si tú te pones a ver los estados donde ganó, que le dieron la mayoría en los colegios electorales, es lo que llaman el Midwest, aquí sería, vamos a decir, el campo. En estados como Nueva York ganó el contrario, Kamala Harris. En California ganó Kamala Harris. Pero los estados que se consideran radicales de siempre, ejemplo, la Florida arrasó. Y en estados que fueron sorpresa, por ejemplo, Pensilvania también le ganó. Quiere decir que es una victoria transparente, que los estados de los Estados Unidos tienen un peso balanceado por la Constitución Nacional de allá, que tiene nada más 5 páginas, nada más. Y a veces hacen enmiendas. Yo creo que va a privar, pero esta es mi impresión, la inteligencia y la racionalidad más que las pasiones. Pero claro, cuando tú metes 8 millones de personas presionando, algunos de buena fe y otros engañados, pueden influir mucho en las medidas que tomen afuera en contra de Venezuela. Mi recomendación para los dos, para el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos, es que mejoren las relaciones y se pueden mejorar
porque te pongo un ejemplo, el país más endeudado del mundo, ¿cuál tú crees que es? Es Estados Unidos. La mayoría de la deuda norteamericana, que es los bonos del tesoro, los tiene comprado ¿quién? Los chinos. Y yo creo que él va a tratar de arreglar su problema comercial con China y con todos los países importantes, sin dejar de pensar que hay unos caquilleros, y lo digo claro, que se benefician de esta permanente pelea, y es una minoría de vivos que viven en España, repito, en París, en Roma, en Punta Cana y en la Romana, y de este conflicto permanente obtienen recursos para ellos con la ONG y con diferentes cosas. Finalmente, Alejandro, me gustaría que tú nos comentes qué mensaje le darías a las personas que consideran que pueden existir cambios fundamentales en Venezuela y en América Latina luego de este resultado electoral en Estados Unidos. Bueno, yo siendo prudente, creo que sí pueden haber algunos cambios, pero no van a ser esos cambios tan violentos y radicales que creen que de la noche a mañana nos van a mandar para acá 50.000 mercenarios que van a tumbar al gobierno de Maduro, y resulta que de eso, a mi juicio, no lo va a hacer ni Colombia ni ayudado, aunque los drones sean mandados por Estados Unidos mismo y financiados por los mercenarios de Eric Prince y demás. Yo creo que puede venir un cambio, pero siempre pasa por el diálogo. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta conversación, y bueno, siempre estamos aquí a tu disposición para conversar un rato. Muchas gracias a ti por la invitación, que tenía como 2 veces que no venía, pero por diferentes razones más bien de viaje. Muchísimas gracias. Alejandro Moncada estuvo con nosotros, economista, analista político, y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por su amable audiencia. A nombre de nuestra productora Aleimar Albarrán, nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.